Buenas tardes, aquí de nuevo Carlos Ruiz con ustedes. Vamos a compartir otro video con el propósito de alcanzar a alguien. No importa si este video solo le llegue a una sola persona o los otros. Si el video cumple su propósito, no me importa que sea una persona nada más que lo logre ver. Al final aquí no estoy buscando publicidad ni fama. Aquí, como dice claramente, estamos en honor a la verdad. Entonces, y en honor a la verdad, vamos a conocer hoy algo más sobre las verdades mormonas y a la vez vamos a fortalecer nuestra fe. Entonces, así el son de esta música relajante para que se relajen y podamos estudiar algo que estuve leyendo hace no mucho, y como siempre he dicho, voy a repetir hoy, el propósito de este programa, como mucho, no es alcanzar fama ni que me den like ni nada por el estilo, sino compartir la verdad. Entonces quiero que hoy no voy a hablar, creo, mucho. Yo sé que alguien me dijo ahí que los videos eran muy largos. La realidad que le respondí es de que si para mostrar las mentiras, si hay que tomarse el tiempo, hay que tomárselo. Y ahí así es la cosa, el asunto. Entonces, en el honor a la verdad, hablaremos hoy de un tema muy importante. Estaba leyendo un folleto que descargué hace rato, que pertenece a la iglesia. El folleto se llama Enseñanzas del profeta José Smith. Claro que después volvemos a la página 3 en esta. Voy a darle con entonces, para que yo lo descargué ahí, y como siempre he dicho, mi propósito es de que usar solo la literatura sud y la Biblia, con aquello que los sud creen, y mostrarla discordante. Si después de demostrarla discordante, mi amigo sud decide seguir en esta fe, no tengo ningún problema. Al final, cada quien es libre de vivir, si desea, engañado. Entonces, ese es mi propósito, es mostrar las contradicciones. Yo siempre he dicho, si nosotros los hombres a veces damos una palabra y en eso nos permanecemos, cuanto más un Dios. Entonces, yo digo que un ser divino todopoderoso no puede estar a cada instante y a cada momento cambiando de opinión o de parecer. En un momento a los profetas del Antiguo Testamento darle una revelación, a los apóstoles otra, en el caso de los mormones que tienen más literatura, a los nefitas otras, después al Doctrina y Convenio otra, y ahorita los nuevos profetas que tienen otra. Eso no puede ser así. Muchas veces mis amigos sud me han dicho de que ellos creen en la revelación continua. Déjeme decirle que también yo creo en la revelación, pero esa revelación siempre tiene que ir una detrás otra, concordando. No es posible, como he tocado en otros temas, que por un lado Dios diga que no, después dice que sí, luego diga sí, no, y luego de cualquier otra opción o cualquier idea que le plazca. Entonces, nadie podría confiar en un Dios así, que es variante, que hoy tiene un pensar, mañana otra. Voy a dar un ejemplo clásico. Creo que decía alguien que es uno de mis caballitos, podrá ser, pero es una verdad. En cuanto a la doctrina 132, que Dios en el libro de Mormón dice que los actos de Salomón y de David eran una abominación para él. Y luego en doctrina 132 encontramos de que Dios dice que él justificó y es algo que le agrada. O en la Santa Cena, durante siglos Dios enseñó que era con vino
mi pan. Y luego última hora dijo, no, háganlo con lo que la gana, aunque la sección 89 diga al final que tiene que ser con vino, es la última de 1833. Pero así es el diezmo mormón, hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy no voy a hablar mucho, como dije, voy a tratar de ser breve. Hoy quiero leer más este pedazo. Vamos a leerlo, dice: el orden según el cual viene la revelación, según este varón, ¿verdad? Dice, voy a volver otra vez al inicio para que me puse a hablar y no dice. Este es el profeta José Smith, dice: seleccioné sus sermones y escritos, escogí de arregladas por el historiador de la iglesia. O sea, cuando te dan arregladas es que le quitaron cositas, o sea, maquilladas. Le pasa como usted puede ver en la tele, unas geishas muy lindas, pero después quitarle todo ese maquillaje. Casualmente alguien me dijo que cuando anduvo ahí en Japón, o sea, miraba a las muchachas muy bellas cuando salía, pero en su casa son totalmente diferentes, algunas, no todas. O sea, porque es tanta la capa de maquillaje que cualquier varón se deja llevar y cree que es una mujer muy bella, cuando son como medio kilo de maquillaje encima de la piel. Entonces, cuando nos hablan, dice escogidas, o sea, y arregladas por el historiador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, José Fielding Smith. José Fielding Smith, creo que, si no me falla la memoria, creo que fue el quinto o sexto presidente. Ok, vamos a pasar a la página número 13 para que miremos lo que vamos a tratar hoy. No es mucho. Algo que una vez esta serie de video decidí hacerlo, dado un reto que me hizo, podemos decir así, una misionera de Colombia, apellido Pardo, que leer el libro mormón, que investigara, que le preguntara a Dios que si estas cosas eran verdad. Entonces, a consecuencia de todo eso, el resultado son estos videos. Bueno, miremos lo que dice aquí, que ya sabemos que quien hizo esta selección y este arreglo fue el Joseph Fielding Smith. Solo vamos a leer aquí. Permítame informarle que es contrario al sistema de Dios que un miembro de la iglesia o cualquier otro reciba instrucciones para los que poseen una autoridad mayor que la de ellos. Yo creo que vamos a ver ahí. Aquí, según lo que dice este informe, o sea, que un elder no puede recibir información, o sea, una revelación de parte de Dios, y por decirlo, para el presidente o para el profeta. No. O sea, aquí es como el papado. Directamente el profeta habla con Dios. Entonces dicen, permite informarle que es contrario al sistema de Dios que un miembro de la iglesia o cualquier otro reciba instrucciones para los que poseen una autoridad mayor que la de ellos. Entonces, un miembro de la congregación está diciendo de que Dios no puede decirle algo para que le dé ya sea al presidente, al obispo, presidente de estaca o cualquier cargo superior, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ok, cualquier persona que tenga un cargo menor que otro, ya no le puede dar una revelación. Luego dicen, recibe instrucciones para los que poseen autoridad mayor que ellos. Por consiguiente, desde luego, verá usted la impropiedad de hacerles caso. O sea, en otras palabras, dice, no hay que hacerle caso. O sea, si yo fuera un miembro sud y voy a mi presidente de estaca y le digo, el Señor me ha dicho esto, o sea, el presidente de estaca, ahí lo que está diciendo es, no, usted está mal, Dios no te ha hablado. Porque dice, más si una persona tiene una visión o recibe la visitación de un mensajero celestial, debe ser para su propio beneficio e instrucción. O sea, todo esto que dice aquí, instrucción, porque los principios, gobierno y doctrina fundamental de la iglesia están comprendidos en las llaves del reino. O sea, esto lo que me está diciendo es que si un ángel se me aparece, la revelación que tiene que darme es exclusivamente solo para mí, nada más, no para el cuerpo. Si nosotros leemos las escrituras dicen todo lo contrario. Algo
antes de pasar a seguir más, algo interesante es de que solo en la iglesia de Santo de los Últimos Días encuentro un profeta viviente. Cuando me refiero a un profeta viviente, es un hombre solo a la vez, muy parecido a lo del Vaticano, ¿eh? O sea, que el Papa es cátedra, nadie lo puede señalar, nadie lo puede tachar, es cátedra. Entonces, lo que esto está diciendo aquí es lo mismo, es que el presidente o cualquier miembro prácticamente es cátedra, no puede llamar la atención que esté en pecado. Esto tiene un gran peligro y un problema porque, en primer lugar, según las escrituras y las revelaciones continuas, ya sea de la Biblia, el Nuevo Testamento y el Viejo y el Nuevo, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenio, ya eso va contrario. Ya le voy a decir por qué. Entonces, usted, mi hermano, mi amigo, quien quiera que sea y donde esté, si usted es sud, usted no puede llevarle en una palabra a ellos, según lo que dice. Entonces vamos a leer lo que dice el escrito. Bueno, estaba hablando de que en cuanto a la iglesia es solo un presidente, igual que el papado, contrario a la Biblia. Usted mire en la Biblia, para el tiempo de David, por lo mínimo, quiero recordar, hay como 3-4 presidentes. A David era profeta, estaba Samuel, estaba profeta Natán y había otro que ahorita no recuerdo. Pero si usted se pone a leer la escritura, por ejemplo, en el tiempo de Eliseo, estaba Eliseo y no era el único profeta, habían más. Y había también una escuela de profetas, dice la escritura. O sea, nunca Dios tenía un solo profeta. Cuando Moisés, estaba Moisés, pero también estaba Aarón. Y la Biblia dice que María, la hermana de Moisés, era profetisa. Y muchas veces Dios utilizaba personas y los tocaba y daba profecía al pueblo. O sea, le da palabras no solo por Moisés. O sea, nunca hubo un solo profeta viviente, por decir así, como en el caso de la iglesia de los santos de los últimos días. Siempre Dios ha tenido varios profetas. ¿Qué pasa si el profeta yerra? Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa si el profeta yerra y solo hay un profeta? Nadie, y si nosotros nos apegamos a esto, supongamos que el profeta actual no está en lo correcto, ¿quién podrá juzgarlo? Y él desviarse de la verdad. Y no me digan que no puede desviarse, porque muchos lo han hecho. Nosotros podemos ver en el caso, por ejemplo, tal vez no era profeta, pero Elí, el sacerdote Elí, o sea, se desvió, consintió que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero vamos a encontrar que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y aún en el Libro del Mormón, nunca había un profeta solo a la vez. El decir esto, todo esto es solo para manipular. Pura manipulación es esto. Y no tiene bases bíblicas ni bases del Libro del Mormón. O sea, todo esto es pura revelación nueva, contradiciendo toda la revelación antigua. Ok, vamos a leer un pasaje. Ok, aquí este capítulo es de 1 Corintios capítulo 14. Ahí ustedes van a encontrar de hablar de lenguas y es una comparación. Pero leamos el versículo 24, dice: pero si todos profetizan, oiga, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. No está mandando en sí que todos profeticen, pero más adelante el apóstol Pablo dice que preferiría que en lugar que hablen lengua, que todos profetizaran, porque el que profetiza, dicen, habla y edifica al cuerpo. Dicen, ok, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto en su corazón se hace manifiesto, ¿cómo? A través de la profecía. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, el apóstol Pablo no miraba problema en que hubieran varios apóstoles a la vez, cosa que en la iglesia de los santos últimos días solo puede existir uno. Como le digo, también en el Libro de Mormón te puede encontrar varios profetas a la vez. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunir cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, o sea, mira, tiene doctrina. O sea, la doctrina no fluía en los apóstoles solo directamente por
por el apóstol Pablo. No, dice, el apóstol Pablo aquí reconoce que también los hermanos llevaban unos salmos, otros llevaban doctrina, otros tenían lengua, otros tenían revelación, otros tenían interpretación. O sea, oiga, otro tiene revelación, no solo, no. O sea, aquí en la iglesia de los santos del último día hay un problema. La revelación, la interpretación, el discernimiento, todo está en el profeta y en los 12, nada más. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo algo contrario. Digamos con el versículo 27, si alguno, 27, alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si hablar en lengua, la recomendación que dio el apóstol Pablo era que hablara 1, 2 y luego se interpretara lo que decían. Si no intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Oye, mira que aquí más bien, nosotros digamos que aquí, que la lengua es para uno mismo, pero aquí dice que la revelación es para uno. Pero vamos a ver más adelantito algo. Asimismo dice, mira, oigan aquí lo que dice el apóstol Pablo en el verso 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. No es como la autoridad que hay en la iglesia de los santos últimos días, o como en la iglesia católica, que lo que dice el Papa, eso es, o en los santos de los últimos días, que lo que dice el profeta, eso es. No. Aquí el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo no era cualquier gato viejo. O sea, tenía buenas cartas de recomendaciones, fariseo de fariseo, estudió a los pies de Gamaliel, un hombre entendido en la escritura. O sea, el evangelio le fue revelado a él por Jesucristo directamente, no fue revelado por ningún hombre. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, le dice el apóstol Pablo, hermano, ok, si hay profetas aquí, que hablen 2 o 3 hermanos, 2 o 3 profetas a la vez, y luego nosotros, los demás hermanos, que juzguen la profecía. No, en la iglesia de los santos de los últimos días es totalmente diferente. Entonces, podemos saber aquí dice, así mismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Como decía, no había un profeta nada más y diciendo esto, o sea, como autoridad, como la máxima autoridad, no, habían varios, y luego el cuerpo, la congregación, juzgaba si lo que se decía era de Dios o no era de Dios. Entonces tenemos que no había un solo profeta nada más. Vamos al versículo 30. Y si alguno le fuera revelado, le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Mire, aquí no tenía el apóstol Pablo problema de que hubieran más de un apóstol, más de un profeta. Y luego dice, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, la profecía aquí me está diciendo que la profecía es para exhortar, no era más que para traer nuevas revelaciones, no, era para exhortar. Pero como le digo yo, aquí dice, claro, 29, volvamos, asimismo los profetas en plural, hablen 2 o 3, los demás juzguen. Podría hacer la pregunta, ¿quién eran los demás? ¿Los miembros de la congregación o demás profetas? Pero aquí el asunto es que habían 2 o 3 profetas a la vez vivientes, y estos sus profecías de esto eran juzgadas. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, están 2 o 3 profetizando adelante, y si alguien estaba de pie, sentado atrás, y Dios le revelaba algo, podía hablar también. Luego el apóstol Pablo dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque podéis, decía el apóstol Pablo, profetizar todos uno por uno. Luego dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Está hablando en plural, no un profeta viviente, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no confundía lo que Dios decía de un profeta. Si un profeta se levantaba y decía, así dice el Señor, esto y esto y esto, luego lo escuchaban y todo el cuerpo juzgaba si eso estaba
de acuerdo a la voluntad y a lo escrito en la Escritura. Dice, como en todas las iglesias de los santos. Ok. Vamos al versículo 31. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Así que, oiga el 39, la recomendación que da el apóstol Pablo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces aquí dice, procuren profetizar, le decía el apóstol Pablo. Entonces, miramos en estos versos que el apóstol Pablo no tenía el autoritarismo de decir solo un profeta nada más. Entonces, ¿por qué la iglesia de los santos últimos días solo tiene un profeta? ¿Y por qué dicen esto? O sea, todo esto que dice aquí, permítale informarle que es contrario al sistema de Dios que un miembro de la iglesia o cualquier otro reciba instrucciones para los que poseen mayor autoridad. Mira, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el apóstol Pablo y yo, Carlos Ruiz? Solo funciones. Pero al final los dones, las revelaciones, ¿de quiénes son? Son de Dios, no del apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué si mi hermano está mal o dio algo mal? O sea, entre los santos de los últimos días no se da lugar a juzgar, ni se permite la libertad. Claro que algunos me juzgarán, hermanos, es que las cosas han cambiado y el nuevo sistema lo puso Dios así. Bueno, la Biblia habla dos cosas, los estudiosos y aún la misma iglesia de los santos últimos reconoce esto. Solo han existido, por decirlo así, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento y no ha cambiado, seguimos en el Nuevo Testamento. Para que las leyes cambien tiene que haber otro testamento, pero no ha pasado eso. Entonces lo que sigue rigiendo es lo que dijo el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 14. Entonces podemos ver claramente de que no es correcto eso que hace la iglesia, bueno, lo que hacen los líderes, más bien lo hacen con el fin de manipular. Y así José Smith hizo muchos pecaditos. Aquí tengo esta página con varias versiones, pero yo sé que a mis amigos Sud le encanta leer la Reina Valera. Yo le invito a que la busquen, dice lo mismo. Dice, amado, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Una vez vamos a ir a 1 Reyes 13, aquí lo dejé porque estaba esta referencia cruzada, verso 18, vamos a ir que 17, quita mejor así, porque aquí Dios había mandado un varón a dar una instrucción y le dijo, cuando vuelvas no saludes a nadie, no te detengas a comer con nadie. Y aquí se le apareció otro disque profeta, le dice, porque me vino un mandato por palabra del Señor, no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió. Si ustedes seguían leyendo la lectura, después este hombre murió. Un león lo mató. Porque por haber desobedecido el mandamiento de Dios. Entonces le puse a leer este versículo porque comprueba lo que dijo el apóstol Pablo, que uno a la vez profetizara y que luego dice, examináramos, que juzgáramos, dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguemos. Pero en el caso de la iglesia de los santos últimos días eso no sucede, no pueden juzgar. Aquí este varón, o sea, no se le dio lugar de juzgar y creyó lo que el otro le dijo, que era un profeta, y le tocó morir por desobedecer el mandamiento. Ok, vamos. Miramos, siguiendo siempre en la escritura, en el libro de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Leamos el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, orando, le impusieron las manos. Voy a buscar un versiculito, me confundí un toquecito. Vamos a ver. Ok, miramos el versículo 1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. No dice un profeta, habían profetas. Y hay que notar que para este tiempo el apóstol Pablo no había comenzado su ministerio. O sea, él era parte de la congregación. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio y Sirene, Manaén el que se había criado con el héroe ministrando esto. Y unando, dijo el Espíritu Santo: apartame de Bernabé y a Saulo. Entonces miramos igual el mismo patrón. Habían profetas, no uno. Y recuerda que estamos en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y el pacto no ha sido cambiado. Porque para que haya cambio de pacto, tiene que haber muerte. Entonces, y muerte justa y de un santo, no de cualquier hombre. Entonces, miramos aquí que habían profetas. Vamos otra vez, el mismo ha hecho. Aquí quiero recordar que estamos. Bueno, la mano del Señor estaba con ellos y el gran número creyó y se convirtió. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada. Después fue Bernabé a Tarso y buscó ahí, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí por todo año y enseñaron mucha gente, y los discípulos se le llamó cristiano por primera vez. Me van a disculpar, tuve que hacer un corte. Bueno, aquí dice, vamos al versículo 26 por 27. Y se congregaron, estamos leyendo Hechos 11, capítulo 11. Dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Oiga, en el tiempo de los apóstoles dice: unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y aquí decía al inicio, bueno, cuando en el versículo anterior, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas. Mire, este es el capítulo 13 de Hechos. En el capítulo 13 de Hechos, en el primer versículo dice que dice: entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, en el capítulo 13. En el capítulo 14, profetas en plural, en Antioquía. En el capítulo 14, descendieron profetas de Jerusalén, dice, y dice el 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron este es el capítulo 11, lo estaba leyendo al revés. Entonces, ok, en el capítulo 11 dice que descendieron profetas de Jerusalén a Antioquía, y y aquí miramos aquí en el versículo 27, bueno, este es el capítulo 11, me enredé un toque porque puse en mala posición los versículos, los capítulos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, en el capítulo 11. En el capítulo 13 dice que, ya 2 capítulos después, que habían profetas en Antioquía. Y siempre miramos el mismo patrón, plural, profetas, nunca un solo profeta. Y miramos aquí ahora en este versículo, aquí se mencionan, no dice la palabra profeta, pero dice: al otro día saliendo Pablo
y los que con él estaban fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces, y permaneciendo allí nosotros, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos. Bueno, aquí miramos que este es el capítulo 21, de hecho, habían señoritas, doncellas o hijas, no se estarán casadas, habría que ver la palabra en griego, que profetizaban. Y había un profeta que llegó de Judea, llamado Ágabo, y le profetizó al apóstol Pablo. Una pregunta: ¿quién era más, el apóstol Pablo o Ágabo? En este caso el apóstol Pablo, pero aquí miramos Ágabo enseñándole al apóstol Pablo. Entonces todo lo que decía esto aquí es total contrario. O sea, hablar de la doctrina sud y más bien todo esto es pura manipulación. Entonces lo que quería enfocarme aquí es de que eso es un engaño y un gran error. O sea, de que la iglesia solo tenga un profeta, cuando la misma escritura, además hay otros pasajes, no los busqué, tal vez otro día los dé, otros días los voy a dar, no que tal vez, y donde la escritura dice, hablan de profecía y luego dice examinarlo todo y retener lo bueno. Como decía aquí, o sea, juzguen, ya, y los demás juzguen, pero en el caso de José Smith, de Brigham Young y de los demás presidentes y profetas, a ellos nadie le puede juzgar. Ya, el apóstol Pablo no tenía problema en esto, en que se juzgaran las profecías, pero estos hombres sí. Todo eso con el fin de manipular y tener un control sobre las personas. Aún en el Antiguo Testamento se juzgaba las profecías. Siempre Dios ha dado libertad de que juzguemos la profecía, si va conforme a las escrituras. Y todo eso se dice y se pide que no juzguemos, que solo recibamos. Si el presidente, el profeta dice esto, hay que tirarse un hueco, hay que tirarse un hueco porque el profeta lo ha dicho, es palabra de Dios. Y nadie puede objetar. Entonces de eso se trata. Según las escrituras, sí pueden haber varios profetas. Y les recuerdo lo que acabo de decir. En las dispensaciones está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Para que esto que sale en Corintios, luego aquí, no era aquí, tendría que devolverme el versículo anterior, para que lo miremos y lo estudien, que sería aquí en 1 Juan 4.1. Para esto aquí, esta no, vamos a cerrarla. Yo abrí otro verso, pero no decidí abrirlo. Para aquí en Hechos 11, en Hechos 13 y en Hechos 21, se ha cambiado. Tiene que haber otro nuevo pacto, otra nueva alianza, donde surjan nuevas leyes. Que me muestre alguien que Dios hizo algún cambio después que Dios dio la ley, que Dios hizo un cambio. Nunca se hizo un cambio, ni aún el mismo Jesús hizo el cambio. Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, pero hoy miramos lo típico en los profetas modernos, es de traer revelaciones nuevas que contradicen la Biblia, que contradicen aún el mismo libro del Mormón, que contradicen las mismas doctrinas y convenios, que contradicen la perla de gran precio y muchos escritos y revelaciones de otros presidentes. Entonces miramos que un presidente dice una cosa, el otro dice otra, el otro dice otra. Entonces esas no son revelaciones, son inventos de hombres manipuladores. Con esto les dejo, mis amigos, de que la iglesia sud es falsa y su profeta es falso, porque la escritura manda a juzgar. Como digo, no son mis palabras, lo dice la escritura, y los demás juzguen. Aquí lo tenemos, el versículo que dice: así mismo los profetas hablen 2 o 3 profetas y los demás juzguen.
El apóstol Pablo, de parte de Dios, no decía, sí, ustedes escuchen y tráguense lo que yo digo, lo que dicen los profetas. No, decían que los profetas profeticen libremente y luego el pueblo que juzgue si eso es de Dios o no es de Dios. Ya, eso mismo se hacía en el Antiguo Testamento, eso mismo se hacían los apóstoles y no tenían ningún problema ni ningún miedo. Pero ahora se ve lo contrario. Ahora, si usted juzga, usted dice, no, esto no es correcto porque va en contra de la Biblia o va en contra del libro mormón, usted es excomulgado o puesto en disciplina. Y aunque esté señalando algo que está en contra de la misma palabra de Dios. Entonces, con eso le dejo. Recuerdo, mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Estamos en conociendo las verdades mormonas y fortaleciendo nuestra fe. Y les recuerdo que el propósito de estos videos, si a una persona le llega un video y con una persona le alcanza, eso me basta y me es más que suficiente. Igual, como siempre he dicho, mi intención no es criticar, no es juzgar ni condenar a una persona, sino que mi juicio es contra la doctrina de la Iglesia de los Santos Últimos Días, que es falsa, es contra la Biblia, es contra el libro de Mormón y contra ella misma. En un lado se dice una cosa, en otro se dice otra cosa, y como he hablado con muchos amigos y misioneros, ellos no cuestionan, ellos solo leen, reciben y cabecean que sí. Entonces, ese es el propósito. Si al final, mi estimado amigo, tú deseas después seguir en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, tú eres libre. Tú eres libre. Yo no puedo obligarte, Dios no puede obligarte, pero solo déjame decirte, Dios te ama. Y si los hombres te engañaron, déjame decirte, no fue Dios. Si los hombres te engañaron, vuelvo a repetir, no fue Dios. Y siempre he dicho un proverbio que dicen por ahí, es mejor darse cuenta que fuimos engañados a morir en engaño y luego pasar una eternidad sin Dios. Le doy muchas gracias por haberme dedicado esos 37 minutos de su tiempo. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Y como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En el nombre de Jesús los bendigo. Muchas gracias, que Dios ilumine su entendimiento.